Hola, en este video te enseñamos a decorar cupcakes de los increíbles. Espolvoreamos azúcar en polvo sobre la mesa de trabajo para evitar que el fondant se pegue. Tomamos fondant rojo y lo alargamos. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y estiramos con un rodillo. Hacemos el mismo procedimiento para estirar la tercera parte de fondant de color naranja. Cortamos un lado de cada pieza con un cortapisa para poder unirlas. Nos aseguramos que tengan el mismo grosor estirándolas un poco con un rodillo. Con un cortador de círculos cortamos de la siguiente manera. La masa que sobra podemos volverla a usar más adelante. Aquí tenemos un cupcake de chocolate. Para unir el fondant al cupcake utilizamos manjar blanco o también llamado dulce de leche. Hacemos lo mismo con los demás cupcakes. Para hacer las figuras necesitaremos imprimir esta imagen. Puedes encontrarla en el enlace que está en la descripción del video. Cortamos cada una de las siluetas. Para hacer a Mr. Increíble estiramos un poco de pasta de goma del color de la piel. Luego cortamos la silueta de esta imagen. Con una herramienta que tenga punta marcamos la silueta del cabello y el antifaz. Estiramos un poco de pasta de goma amarilla y cortamos el pelo guiándonos de la imagen de papel. Ponemos un poco de pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto y colocamos el pelo en este lugar. Para el antifaz tomamos una pequeña bolita de pasta de goma y la estiramos dejando menos volumen en el medio. Aplastamos los extremos y colocamos la pieza en su lugar. Con una herramienta redonda hundimos un poco el área de los ojos. Luego marcamos la boca con una herramienta de punta. Formamos la nariz a partir de una bolita de pasta de goma del color de la piel y la pegamos. Para los ojos utilizamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma blanca y les damos forma ovalada. Luego pegamos cada ojo en su respectivo lugar. Para pintar los ojos utilizamos colorante de repostería en gel. Ya tenemos listo a Mr. Increíble. Ahora lo dejamos secar sobre una base de Tecnopor. Para hacer a Elastigirl estiramos un poco de pasta de goma del color de la piel. Colocamos la imagen de papel sobre la pieza que estiramos y marcamos la silueta de la cabeza como si no incluyéramos el cabello. Luego cortamos la pieza. Estiramos un poco de pasta de goma de color marrón y cortamos la silueta de la imagen de papel. Con una herramienta marcamos el borde de la cara. Con un bisturí cortamos el área de la cara. Marcamos la silueta de la cara en la pieza anterior para que podamos colocar el pelo. Ponemos pegamento y colocamos el pelo en este lugar.
Para el antifaz alargamos una pequeña bolita de pasta de goma de color negro dejando menos volumen en el centro. Aplanamos ambos extremos y colocamos el antifaz en su respectivo lugar. Marcamos la boca y con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Formamos la nariz y los ojos a partir de pequeñas bolitas de pasta de goma. Luego pegamos cada una de estas piezas. Finalmente pintamos los ojos utilizando colorante de repostería en gel. Con eso terminamos Elastigirl. Para hacer a Violeta estiramos un poco de pasta de goma de color negro. Colocamos la imagen de papel encima y cortamos la silueta. Estiramos un poco de pasta de goma del color de la piel y marcamos la silueta de la cara. Luego cortamos esta pieza. Tomamos la imagen de papel y marcamos la silueta de la cara sobre la pieza que hicimos anteriormente. Ponemos pegamento y colocamos la cara en este lugar. Estiramos un poco de pasta de goma de color negro y marcamos la parte superior del pelo. Luego cortamos esta pieza. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el pelo. Siguiendo el mismo procedimiento de las figuras anteriores, hacemos el antifaz. Marcamos la boca y el área de los ojos. Ponemos pegamento para colocar la nariz y los ojos. Finalmente pintamos los ojos. Con eso terminamos a Violeta. Para hacer a Dash estiramos un poco de pasta de goma del color de la piel, colocamos la imagen de papel encima y cortamos la silueta. Estiramos un poco de pasta de goma amarilla y marcamos la silueta del pelo, luego cortamos esta pieza. Colocamos la imagen de papel sobre la pieza que hicimos anteriormente y marcamos la silueta del pelo. Ponemos pegamento y colocamos el pelo en este lugar. Con una herramienta redonda marcamos el borde del pelo. Colocamos la imagen de papel encima y marcamos el área donde irá el antifaz. Siguiendo el mismo procedimiento de las figuras anteriores, hacemos el antifaz. Marcamos la boca, pegamos la nariz y los ojos. Finalmente pintamos los ojos. Para hacer a Jack Jack estiramos un poco de pasta de goma del color de la piel. Colocamos la imagen de papel encima y cortamos la silueta.
Con una herramienta de punta marcamos el área del antifaz. Estiramos un poco de pasta de goma de color negro y marcamos la silueta del antifaz. Luego cortamos esta pieza. Ponemos pegamento y colocamos el antifaz en este lugar. Marcamos el área de los ojos y la boca. Ponemos pegamento y colocamos la nariz y los ojos. Finalmente pintamos los ojos. Con eso terminamos a Jack Jack. El mechón que lleva se lo colocamos en el cupcake. Para hacer el logo de Los Increíbles estiramos un poco de pasta de goma de color negro y cortamos la silueta de esta imagen de papel. Marcamos el borde naranja, el círculo de la I y las franjas amarillas. Estiramos un poco de pasta de goma de color naranja y marcamos el área que corresponde. Luego cortamos estas piezas. Ponemos pegamento y colocamos las piezas en ambos extremos. Luego cortamos la masa que sobra. Estiramos un poco de pasta de goma de color amarillo y cortamos el círculo de la I y las dos franjas. Ponemos pegamento y colocamos estas piezas. Ponemos pegamento en el círculo de la I y colocamos una pequeña bolita blanca. Con eso terminamos el logo. El logo lo pegaremos en este cupcake de color rojo. Para eso utilizamos el mismo pegamento que usamos anteriormente. Hacemos lo mismo con los demás personajes. Para el mechón de Jack Jack ponemos un poco de pegamento en la parte superior de la cabeza y formamos una figura triangular con una pieza de color marrón. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.